Daniel Genovesi es argentino, actualmente obispo de la Iglesia Anglicana de Uruguay. Está casado con Mercedes Tarragona, con quien tiene 2 hijas, Camila y María Carla. La familia vive en Punta del Este, Uruguay, donde Daniel y Mercedes han fundado el Soul Institute, a través del cual, como terapeutas profesionales, ayudan a personas de todo el mundo. Además de su ministerio en la Iglesia Anglicana, Daniel estudió psicología, posee una maestría en gestión de recursos humanos y tiene una cátedra en teología y filosofía. Últimamente ha desarrollado una creciente labor como escritor, con especial interés en la recreación de relatos bíblicos. Muy bienvenidos a otro encuentro del Ministerio de TJC2. ¿Qué es esto TJC2? Bueno, en inglés, Toward Jerusalem Council 2, en castellano, hacia el Concilio de Jerusalén 2. Y vamos a explicar un poquito esto, en qué consiste. Bueno, ustedes saben que en el principio la iglesia cristiana eran todos judíos, empezando por Jesús, sus apóstoles, y toda la iglesia primitiva, básicamente. Alguna excepción, pero la mayoría eran judíos. Bueno, estaban acostumbrados a que el cristianismo estaba en el marco del judaísmo, hasta que algunos gentiles, no judíos, comenzaron a convertirse, producto de la predicación de Pablo y otros más, y bueno, ahí se armó un poquito de lío, porque, bueno, decían, hasta ahora el cristianismo estaba en el judaísmo, estaba en ese marco, les costaba entender, después de tantos siglos, de que Dios abriera, ¿no?, el evangelio a todo el mundo, ¿no? Ahí vemos lo que le pasó a Pedro cuando fue a la casa de Cornelio, y Pedro decía, no, yo no voy a comer cosa inmunda, y Dios le dijo, vas a comer, va lo de Cornelio, cae el Espíritu Santo, nada menos que sobre un romano. O sea, Dios estaba rompiendo paradigmas aquí, paradigmas de muchos siglos donde el pueblo judío era el pueblo elegido por Dios, y así fue, hasta que llegó Jesús y abrió. Pero bueno, esto tardó en asimilarse, y entonces hubo un concilio ahí registrado en Hechos capítulo 15, donde hay un debate de, bueno, a ver, estos gentiles van a aceptar a Cristo, pero también tienen que hacerse judíos, otros decían que no, y allí hubo una discusión acalorada, con respeto entre los apóstoles y Pablo y otros, pero bueno, al final dice que el Espíritu Santo les dio convicción de que el evangelio tenía que liberarse a los gentiles sin la carga, digamos, de serse judíos con todos los rituales y las prácticas y costumbres del judaísmo. Bien, esto hizo una explosión de evangelismo en el Imperio Romano. En pocos años mucha gente conoció el cristianismo y se produjo un crecimiento enorme de la iglesia gentil y un decrecimiento de esa primera iglesia judía. Encima, en el año 70, Jerusalén fue totalmente destruido, los judíos dispersados por el mundo, o sea que ya no tenían tampoco un centro geográfico donde ellos podían reunirse. Y encima, la iglesia gentil, de alguna forma, fue como diciendo, bueno, ahora el evangelio lo tenemos nosotros y los judíos ya está, no corren más. Se graficó más claramente cuando Constantino declaró al cristianismo la religión del imperio, y deliberadamente Constantino también dijo, no, lo de los judíos realmente no tiene nada que ver, nosotros somos romanos, griegos, etc. Y esto produjo una grieta, como decimos en Argentina, muy profunda entre aquel cristianismo que empezó con los judíos y este cristianismo gentil. Pasaron los siglos y encima, tristemente, muchas veces los cristianos persiguieron a los judíos, no ya a los mesiánicos, a los judíos. Tenemos las cruzadas, la Inquisición, los pogroms en Europa del Este, o sea que el cristianismo encima tuvo, la verdad, que un triste papel hacia los judíos. Pero bueno, Dios, a pesar de todos estos errores humanos, no se olvidó de ese pueblo, conforme a las promesas que le hizo a Abraham, ¿no? Tú serás un pueblo bendecido. Y ahí vemos que empezó a haber un toque de Dios sobre los judíos, especialmente en principio del siglo XX, empezó a haber judíos que empezaron a reconocer a Jesús, a Yeshua. Esto era poco menos que un milagro, porque
ellos percibían al cristianismo como algo que los perseguía. Entonces, pero el Espíritu Santo tocó y empezó a haber conversiones de judíos reconociendo a Yeshua, a Jesús, y empezó a haber en el mundo comunidades de lo que llamamos judíos mesiánicos, o sea, judíos que aceptaban a Jesús. No se llamaban cristianos por toda esta historia con los cristianos, entonces preferían llamarse judíos mesiánicos, pero creían lo mismo que los cristianos. Hubo comunidades en Rusia, en Europa, en Polonia, en Israel mismo, en Sudamérica, en Estados Unidos también. Bueno, brotaron estas comunidades, ¿no? Y bueno, este movimiento fue creciendo y realmente ahora llegamos al punto clave de nuestro movimiento, en el cual un rabino mesiánico, Marty Waldman, estaba en los Estados Unidos orando y Dios le puso esta visión de que así como hubo un primer concilio donde los gentiles, donde los judíos generosamente abrieron el evangelio a los judíos, tiene que haber un segundo concilio, donde las iglesias gentiles reconozcan a los hermanos judíos, les pidan que ellos sean, que crean en Jesús, pero sigan siendo judíos. Uno de los problemas que había pasado es que cuando un judío se convertía al cristianismo tenía que negar su identidad. Y por supuesto esto era muy difícil, pero ahora la actitud nuestra sería: qué bueno han vuelto nuestros hermanos mayores, por decir así, que se grafica muy bien en Romanos 11, cuando el apóstol Pablo dice: Dios va a traer al árbol antiguo, que es Israel, y lo va a juntar con las ramas injertadas, que son el pueblo gentil, y van a conformar un solo cuerpo y una sola iglesia. Así que estamos viendo el cumplimiento de Romanos 11, lo estamos viendo en esta época que nos toca vivir, porque hace 20 siglos que los judíos no se convierten a Jesús y ahora hay más de 100 grupos de judíos mesiánicos en Israel nomás. O sea que hay un mover del Espíritu Santo al cual tenemos que prestar atención. Así que este movimiento, que se basa mucho en oración, este movimiento desde sus comienzos formó grupos de oración en los distintos continentes, porque se entendió que esto no podía avanzar si no era obra de Dios. Después de tanto distanciamiento, tanto enemistad, ahora Dios quiere juntar al pueblo judío, al pueblo cristiano, bajo el señorío de Jesús. Hasta incluso los árabes, pero bueno, ese es otro tema. Así que este movimiento se caracteriza por esto, y además, por añadidura, hay un plus que nos da TJC2, y es que, como los cristianos tenemos que hablar con los judíos, nos obliga a los cristianos a hablar entre nosotros. Y acá realmente vemos en la cristiandad tanta división, tantas denominaciones que no se hablan una con otra, y acá nosotros hemos tratado de que haya un diálogo entre cristianos de distintas denominaciones. Por eso invitamos a distintos oradores de distintas iglesias, católica, evangélica, anglicana, ortodoxa, para entender las riquezas que hay en cada iglesia, y así como cuerpo gentil presentarnos ante los hermanos judíos. Así que hoy nos toca con Daniel Genovesi, obispo de Uruguay, quien fue antes pastor acá en Argentina, así que nos conocemos muy bien. Con Daniel somos amigos, hemos charlado muchas veces juntos, hemos caminado algunas cositas juntos, y entonces él ahora está en Uruguay, y además Daniel es, además de pastor, es psicólogo y es escritor. Daniel ya ha escrito unos cuantos libros muy lindos, y él justamente en estos libros toma personajes algunas veces, hace algunas descripciones y cosas muy lindas de personajes, algunas veces bíblicos. Así que hoy él nos va a guiar en esta charla, y entonces vamos a escuchar a Daniel con la propuesta que trae hoy. Así que Daniel, ahora te escuchamos a vos. Gracias, Agustín, por la introducción, por la presentación, y también gracias, María, que hoy también mencionaste lo grato de habernos encontrado. Valoro el tiempo que hemos compartido antes, que hemos caminado en conjunto, y aprecio esta posibilidad ahora de poder encontrarnos, de estar aquí. Voy a ubicarme desde donde lo has dicho justamente, Agustín, y es desde la línea mía de escritor. ¿Sí? Es algo que fue surgiendo con el tiempo y donde pude ir encontrando, no como un escritor erudito, un investigador,
pero pude ir abrevando en el camino del Antiguo Testamento, también conectándolo con el Nuevo. Pero antes de ir a esto, les quiero también bajar cualquier expectativa. Esto va a ser un compartir experiencias, ¿sí? Compartir vivencias. No tiene un acento teológico lo que les voy a hablar, sino simplemente cómo fui llegando a algunas cosas, cómo fui descubriendo algunas cosas que para mí fueron importantes. Y con el deseo, no de que conozcan lo mío, sino de poder tal vez estimular o ayudarles a reconocer o incitarlos a que cada uno reconozca cuál es su propio camino y por dónde va brevando y qué va descubriendo y cómo eso puede ir cada vez expandiéndose más, por donde fluye el río interno de cada uno. En relación a la conexión con las costumbres de Israel, justo se dio, nosotros estamos acentuando aquí en Uruguay el poder recibir en casa la hospitalidad, y dentro de la hospitalidad pudimos recibir a una hermana justamente del mundo judío, y pudimos compartir el fin de año, que no coincidía con el fin de año del calendario judío, pero compartimos el fin de año aquí, vimos canciones, y encontré una muy bonita que me gustaría comenzar esto casi como un momento de meditación, de reflexión. Está subtitulado, o sea, el canto está hecho en hebreo justamente, pero está subtitulado. No pretende ser un canto muy religioso, pero es un canto esperanzador, es un canto de inicio, de apertura, justamente de inicio de año. Está el subtítulo en castellano y está el subtítulo también en inglés. Así que los invito para introducirnos en esto de conectarnos con una cultura que nos ha precedido y que nos acompaña y que tiene su encanto, su belleza, permitirnos abrirnos a un canto. Espero poder compartirlo. A ver. Aquí está. Los invito a escuchar esta canción que es de esperanza, como les decía. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. ענבים אדומים יבשילו עד הערב ויוגשו צוננים לשולחן, ורוחות רדומים ייסעו אל אם הדרך עיתונים ישנים וענן. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים מול האור הניגר הלבן. ענפה לבנה תפרוס באור כנפיים והשמש תזרח בתוכה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. נשב על המרפסת
ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. Como decía la canción, lo decía en hebreo obviamente, ¿no? Otile, otile, kamatov, y vayaná, vayaná, bajá. ¿Sí? Ya verás qué bueno, ¿no? Esa convicción, ya verás qué bueno que es el año próximo. Me parece una afirmación tan simple y al mismo tiempo es tan profunda, ¿no? O sea, un pueblo que viene de pérdidas, de luchas, de todo para la desesperanza, y sin embargo, canciones que siguen teniendo esperanza, que siguen teniendo más que una ilusión, más que un optimismo, que siguen teniendo esperanza. Y creo que eso es uno de los puntos que no tendríamos que perder y que tendríamos que retomar nosotros mismos, ¿no? Puedo mirar mi vida en medio de todas las cosas que me acontecen, que me suceden, con una visión de esperanza. Puedo creer que este año que he iniciado, este año que inicia, como decís, poder decirme a mí mismo, ya verás, y ahí pones el nombre tuyo, ya verás qué bueno que es este año, ¿sí? Qué bueno que es este año. Bueno, porque tenemos, necesitamos, nos merecemos, podemos decirnos eso. Qué bueno que es este año. Dios tiene un muy buen año para nosotros, ¿sí? Entonces, esto es lo que quería comenzar para conectar con esta historia, conectar con el pueblo y compartirles en este andar, compartirles mi historia, ¿sí? Y para eso les voy a presentar aquí un pequeño PowerPoint nada más, donde justamente les voy a hablar del título, ¿no? Transformación interior, antiguas historias con un nuevo final. Lo que ustedes encuentran allí como tapa, como imagen, como dibujo, eso que llegó al libro y apareció en el 2016, bueno, en realidad tuvo una historia previa, y esa es la que quiero compartirles, ¿sí? Antes de ser un libro, bueno, fue ideas, pensamientos, salió como esbozos, apareció un cuento. ¿Qué hay ahí? Ahí son 18 historias que comienzan en general con un personaje del Antiguo Testamento y que terminan conectando siempre con el Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, unen eso y atravesando los dramas, los problemas, cómo va habiendo un camino que lo lleva a algo nuevo. Y allí están, digamos, pudo aparecer después de varios derroteros que tomó forma de libro, y es eso lo que hoy Agustín ha tenido el deseo de decir, bueno, compartinos, hablanos algo de esto. Pero la historia detrás de la historia, o sea, la historia detrás de este libro, es algo de lo que ven allí. Y les pongo una frase que allí la dejé para que quede remarcada. Conversando con un amigo, Agustín Rivarola, él en un momento me dice esta afirmación que viene de lo que es justamente toda la neurociencia. La historia se reescribe cada vez que la recordamos. La historia no es algo estático que pasó. La historia se reescribe cada vez que lo recordamos. Por eso hacer memoria a veces no es simplemente acordarnos de lo que pasó como si fuera un dato duro, fidedigno y que nunca más, no, es seguir asimilándolo, es seguir rumiando, es permitir que eso se modifique y me hable de otra forma. Y muchas veces cuando lo que volvemos no son incluso cosas que hemos leído de otros, sino que es nuestra propia historia, el esfuerzo y el desafío de volver a la propia historia, bueno, nos permite reescribirla, nos permite reinterpretarla. Posiblemente, si vamos madurando, mirarla sin juicio, con misericordia hacia nosotros mismos. Por eso quería dejarles esto que a mí me fue a finales de este año, como diciendo una frase que me dijo, sí, tengo que seguir revisando, recordando, porque la historia se reescribe cada vez que la recordamos. Bueno, como les pongo allí en estos textos, simplemente es justamente la introducción de lo que aparece allí, que es así, en el inicio, yo voy a tomar mi libro que lo tengo conmigo, lo voy a leer de aquí. Dice, en el inicio del invierno de 2008, me sorprendió en una extraña situación.
Estaba confinado en un departamento en el que debía permanecer aislado del resto de la gente durante casi un mes. Para alguien de naturaleza sociable y extrovertida, esto hubiera sido un castigo. En mi situación particular, fue una inesperada bendición. ¿Qué pasó y dónde era ese lugar? El lugar es un lugar donde Agustín, aquí nuestro Agustín, acostumbraba a veces a ir a meditar, a descansar también. Es un pequeño departamento que estaba al costado de la parroquia San Marcos. ¿Y por qué me encontraba allí encerrado por un mes? Porque se me había detectado justamente que tenía un hipertiroidismo. Y para curarme el hipertiroidismo, bueno, bebí yodo radiactivo, era una de las chances que tenía para mejorarme, y eso obligó a que me aislara durante un mes de la gente. Ahora, mientras estaba internado, mientras se hacía el diagnóstico, un médico amigo se acerca y me dice: Daniel, mi criterio por ser médico es biológico, pero incluso los médicos tenemos conciencia de que las causas de un desequilibrio en la parte de las tiroides es psicológica. ¿Qué te pasó? Esa fue su pregunta. Y yo a él no se le respondí, pero sí me quedé con eso. ¿Qué me pasó? Y claro, empecé a revisar lentamente de a poco qué me había pasado, ¿no? Cómo es que había llegado a esta situación de estar hipertiroideo, y que lo había descubierto porque me había desmayado en un tren, y eso llevó al tema de que está internado y todo este parate. Porque generalmente, si no llegamos a un momento de crisis, a un momento límite, queremos seguir como si todo estuviera igual. No sé ustedes, pero al menos a mí me encanta autoengañarme. Y como seguir, no, va todo bien, sí, sigo así. No, no, necesitamos esos parates de golpe y, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué siento que sucedió? Y descubrí que había sucedido, habían habido una serie de enojos, de molestias serios, donde me di cuenta que como que no podía confiar en mi entorno, y entonces hizo que estuviera extremadamente alerta. Eso es una de las características del hipertiroidismo. Uno percibe todo y el metabolismo está acelerado. Y habiendo descubierto eso, no estaba la solución. Había que trabajar. Entonces, en ese mes, habiendo descubierto un poco dónde estaba la dificultad, también antes de internarme, un compañero, un colega, se arrima y me dice: mira, tenés que aprender a dejar de estar en el centro, ¿sí? O sea, poder descentrarme de mí mismo y descentrarme de las situaciones. Y realmente que ese tiempo de los 30 días ayudó. ¿Y qué sucedió ahí? Teniendo tanto tiempo libre y tanto tiempo continuo en intercambio con la gente. Bueno, en un momento tomé la Biblia, y empecé a leer aleatoriamente, sin ninguna intención particular, un determinado texto, lo que iba encontrando. Sí, en un punto dije: voy a ver algo de Pablo, y empecé con Pablo, la parte de los Hechos de los Apóstoles, desde Hechos 9 en adelante, y fui recorriendo la vida, todo lo que le pasaba, y de repente tomé conciencia de algo, leyendo la historia de Pablo allí. Digo, Pablo, después de todo lo que hizo como apóstol, como persona que expandió el Evangelio, vuelve a ver a los apóstoles después de varios viajes, y el grupo apostólico, o sea, imaginemos los apóstoles, ¿no? Le dicen: qué bien todo, sí, habíamos escuchado algo, nos encanta todo esto que nos has contado, pero a reglón seguido le dicen: sabes que aquí hay algunos judíos, algunas personas que han escuchado que desalientas a que se sigan las costumbres de los mayores, así que, por qué no vas y demostrás que vos estás de acuerdo con ellos también? Entonces, Pablo termina yendo al templo, y cuando va al templo, cuando él hace eso, es apresado y se lo llevan. Eso, que podría ser simplemente anecdótico o trágico para Pablo, para mí fue revelador. Yo dije: la tensión entre lo carismático y lo institucional está desde el inicio de la iglesia. No es que hubo un momento único, hubo realmente un momento de luz luminoso, era cuando estaban los apóstoles, y después, bueno, después vino la institución. No, no, ya desde el inicio estuvo esto, porque Pablo había hecho un trabajo fantástico, pero justamente lo que le pedían era que
no dijera que lo único importante era la gracia, sino que, por favor, recordemos las costumbres y tengamos esto también, porque ellos están acá con nosotros. O sea, esa componente estuvo desde el vamos. Por un lado, me alivió el alma, porque dije, bueno, esto es un tema que está, tengo que aprender a convivir con estas situaciones en la vida. Pero más allá de eso, que era un conflicto interno mío, también el releer aleatoriamente, encontrándome providencialmente con textos como eh, Jeremías que va y ve a quien trabaja en la vasija, también eso de rehacer me fue renovando internamente. Y estando entre leyendo esos textos y escuchando la música de algunos salmos, escuchándolos una y otra vez, y permitiendo que eso me recree, me sane, me permita llorar, desahogarme, en un momento me salió de los textos que están allí, hay uno que me salió como de corrido, el primero. Y lo escribí, y escribí algunas páginas ahí. Y fue una historia sobre Jonás. Está titulada ahí, se llama Un día. Y una vez que salió eso, simplemente dije, voy a continuar. Pero no es que iba a continuar escribiendo compulsivamente, simplemente iba a continuar descubriendo qué nuevas historias me convocaban, porque no había sido una elección racional, fue un impulso que me vino. Y en relación a eso, los invito a ir a la otra diapositiva. eh, me fui encontrando con que cuando me conectaba con los textos bíblicos para leer uno, aparecía ante mí y comenzaba a leerlo, a medida que lo iba leyendo, aparecían algunos detalles que captaban mi atención. Y entonces, con lo que me captaba la atención, venía la pregunta. A la pregunta, cuando juntaba las dos cosas, ya la atención y la pregunta, eso empezaba a dar una cierta luz, empezaba a marcar un sendero. Y si yo permanecía en ese sendero que se empezaba a abrir y comenzaba incluso a visualizar la escena, todo lo que estaba allí, bueno, podía empezar a percibir cosas que no estaban escritas, ¿sí? Y poder leer como entre líneas. Y entonces ahí empezaba a sumergirme más en la situación y ahí comenzaba, luego de un tiempo, comenzaba a escribir, ¿sí? No es que tenía una idea y la escribía, surgía más bien de un tiempo de meditación. Por eso, si bien no daba para ponerle meditaciones porque hubiera aparecido un libro de otro, simplemente puse historias, pero son frutos de meditaciones, de sumergirte en algo y volver con eso. Por eso, esto lo titulaba La propia aproximación, ¿sí? Esta fue mi forma de aproximarme. Otro lo hará de otra manera. ¿Sí? Esto lo encontré yo porque es mi forma, corresponde a mi naturaleza, a mi perfil, a mi personalidad. Pero tal vez otro lugar de escribir o en lugar de estar sentado pensando en algo, encuentra la manera de avanzar caminando o estando acostado. La posición es indiferente, el medio es indistinto. Yo escribo, pero otro tal vez danza, pinta, esculpe, o sea, encuentra otras formas, ¿sí?, de hacerlo. Pero animo a que cada uno pueda encontrar la propia aproximación a cada uno de los textos, ¿sí?, o a lo que encuentra. Ahí lo que puse a la izquierda que ven en la diapositiva son los títulos, por un lado, los títulos de los 6 primeros textos de los 18, ¿sí?, los 6 primeros relatos que aparecen en el libro. Todos esos están disponibles en la web. En la próxima diapositiva van a encontrar un sitio donde los pueden encontrar. Están libres, están a disposición. De todas las obras que he producido, todas mis obras se puede acceder a un tercio, de forma tal de que nadie se clave comprando un libro que dice, ¿para qué compré esto? Realmente, no, podés mirarlo, podés ver antes, y si te interesó y querés más, con gusto podés conseguirlo en la editorial que corresponde. Pero así fueron, en distinto orden, no es el orden que aparece allí, ¿verdad? Pero en transformación es un diálogo, porque aquí era la novedad lo que iba encontrando. A lo mejor para ustedes es común, pero para mí no lo era. Pero, por ejemplo, ¿quién es podríamos decir, la suegra de Ruth? Y casi que lo puedo dejar la pregunta, la puedo hacer retórica, pero la podría dejar. ¿Quién es la suegra de Ruth? Todos lo van a saber porque lo encuentran en el libro de Ruth, claramente. Noemí. Exacto, yo sabía que Agustín me lo iba a decir como correspondía. Noemí, perfecto. Muy bien, qué buen líder. Pero ahora hago la otra pregunta que es retórica, no voy a mandar a ninguno al frente. Pero Ruth tuvo 2 suegras, ¿verdad?
Tuvo dos suegras, porque en el libro de Ruth encontramos, sí, con Noemí, pero ella después, al enviudar, se casa y termina casándose con Booz, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la otra suegra? Bueno, es decir, pero ¿a qué tontera nos está llevando? Para esto invitamos al obispo para que nos haga estas preguntas que parece un chusmerío. No, fíjate que la madre de Booz es Rahab, la prostituta, ¿sí? La que encontrás en la historia. Si buscamos, ya no en el libro de Ruth, sino si buscamos en la genealogía de Mateo, vamos a encontrar, y pueden hacer el ejercicio luego en su casa, ah, sí, claro, no estaba loco este hombre, tiene razón, la suegra de Ruth es Rahab. Entonces, al encontrar eso, mi inquietud, mi curiosidad es, ¿y cómo habrán convivido estas mujeres? ¿Cómo habrán convivido estas dos mujeres extranjeras en un pueblo diferente? ¿Sí? Y en un pueblo que no era proclive a incorporar justamente a los gentiles, ¿sí? ¿Y cómo habrá vivido una prostituta en un pueblo que apedreaba a las que tenían esa profesión? O en este caso ella había dejado de tenerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, transformación es un diálogo que se genera, o sea, es un diálogo ficticio, simulado, un diálogo entre Rahab antes de morir y Ruth. Rahab le abre su alma a Ruth y comienza a confiarle todo lo que ella encontró. Y bueno, y cómo todo eso termina desembocando incluso en Jesús. Pero quiero decir, cada cosa que iba encontrando que me llamaba la atención, la seguía un poco más, le seguía un poco más y descubría algo nuevo. En el hombre vamos a encontrar semejanzas entre el ministerio de Jesús, o digamos la muerte de Jesús, y todo lo que pasa con David y Urías, cuando lo envía a matar y todo, cómo hay relaciones y cómo hay, se podría decir, figuras de tipo y antitipo, y cómo uno está conectado con el otro. Relaciones que no han sido las habituales, pero que pueden permitirnos llegar a otras cosas. En Magia Sagrada, eh, intenté, después de explorar mucho la vida de José, pero de Egipto, intenté mirar la vida de José desde la esposa, Asenat, porque un simple detalle. Nosotros decimos, claro, José fue liberado del pozo y fue de la prisión, fue liberado de la prisión y fue dado como, le dieron por esposa a Senat, la hija del sacerdote de On. Pobre Asenat, imagínate, sos la hija del sacerdote del templo principal, el sacerdote de On, o sea que no era ninguna tonta y estaba muy bien ubicada en el estatus social, lo que se encontraba allí. De repente el faraón le dice, te vas a casar con un expresidiario que fue acusado de violación, ¿sí? Y te lo dan. Lo miramos desde José, nos parece que todo va viento en popa para arriba, pero si lo miráramos desde Asenat, ¿y para qué sucede? ¿Cómo es esto? En Magia Sagrada, bueno, es la historia de José percibida desde la vivencia de la esposa desde Asenat, tratando de buscar todos los datos que podemos encontrar en la Biblia de ellos, porque ahí está el desafío, ¿sí? Con los datos que encontramos allí, ¿a dónde vamos? Un día es Jonás, como ya les dije, el árbol de la vida es el encuentro entre Adán y su nieto, el nieto es el primero que invoca el nombre de Dios, el nombre del Señor, si buscan en la Biblia. Entonces, ¿cómo se da la historia para llegar a ese punto? En el juego vamos a encontrar la vivencia de la percepción de la vida desde un hijo de Job, y así en distintos elementos. No voy a continuar más con esto, simplemente quería decirles de qué trata, pero en esto yo encontré algo que me recreaba y al mismo tiempo me permitía lidiar con mis propios conflictos, porque soy consciente que al escribir, cada persona, al hacer su propia arte, algo está proyectando. Claramente no es, uno está diciendo, esto es la verdad. No, esto uno genera, proyecta algo, pero en eso que proyectamos también nos calma, nos extiende de alguna manera, porque al crear nos expandimos. Cada vez que hacemos una obra de creación en lo que hagamos, cocinamos, generamos algo, o sea, me estoy expandiendo, pero me expande, me recrea y en mi caso me equilibraba. De hecho, un neurólogo una vez me dijo, bueno, realmente has encontrado el equilibrio en tu personalidad a través de la escritura, ¿sí? Y, y un dato nada más me decían que hay alguien de Mendoza justamente en el grupo, lo que está de fondo aquí en esta diapositiva a la izquierda justamente en lo que está en el fondo de los 6 primeros títulos, es un pedazo de la obra, está cortada,
de Alberto Torman. Realmente que Alberto Torman para mí fue un amigo, de esos amigos que uno encuentra y ve pocas veces, pero es un amigo que hay conexión, que nos entendimos cuando nos vimos, pudimos caminar en la iglesia, pudimos encontrarnos en su hogar, y las pocas veces que nos encontramos la conexión fue genuina. Admiré su arte, realmente que me pareció, y me sigue pareciendo que es fantástico. De hecho, tengo, desde hace años me acompañaba en San Marcos, en mi parroquia en Hurlingham, y me acompaña a todo lugar donde voy un libro de él justamente, y lo tengo siempre en la mesa. Es inspiración y es recuerdo, ¿no? Tenerlo allí. Él me dio algunos consejos en ese entonces cuando lo visitaba en Mendoza. Me dice, Daniel, nunca dejes de producir. Yo hasta el momento no tenía estos libros publicados. Dice, Daniel, nunca dejes de producir, porque un día alguien te va a preguntar, ¿y qué tenés? ¿Y qué más tenés? Y vos tenés que poder mostrárselo. ¿Sí? Me había contado sus historias de sus inicios, de sus desarrollos, que realmente es admirable y valdría la pena narrarlos en otra oportunidad. Y entonces me inspiró y lo tengo siempre conmigo como diciendo, no me tengo que quedar, siempre tengo que seguir produciendo, transmitiendo. Y bueno, esto es de él, y justamente esa obra, Transformación Interior, nosotros estuvimos en diálogo para que cada uno de los relatos pudiera tener una obra de él, pudiera estar acompañada de un dibujo. Me gustaba esto, esta parte conceptual, esto simbólico que tenía para que pudiera acompañarla. El señor tenía otros planes, partió antes, pero estábamos en diálogo justamente para producir una obra en conjunto. Por eso quería recordarlo y honrarlo. Así que esto por un lado para conectar con lo propio, para que donde estés conectes con lo que te llama la atención y encuentres tu método y a eso avances, no lo dejes. Y, y un punto más, el último en esta exposición, eh, se me ocurría mirando hacia adelante, pensando la historia no como lo que pasó, sino la historia como lo que viene, ¿verdad? Ahí también les pongo otra expresión, todo amor crea una historia, ¿sí? El amor hace historia. No podría decir, o podríamos pensar teológicamente, por qué Dios creó. Obviamente nos creó sin necesidad, nos creó completamente libre, él no tenía necesidad de crearnos, pero por un lado podríamos decir, Dios es amor, y si es amor, hace historia. O sea, todo amor hace algo contundente, ¿sí? Todo amor hace una diferencia. Bueno, hoy se celebran, ¿no? Con el tema de San Valentín, las historias de amor. Yo creo que tenemos que celebrar las historias de amor y lo que encontramos en la Biblia. La Biblia no es un código que nos marca lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. O sea, le erramos cuando lo transformamos en un exceso de moral, ¿sí? A veces nos agarra como diciendo, bueno, tenemos que con esto marcar cuál es cuál tiene que ser la conciencia o el comportamiento de la ciencia, de la gente. En realidad, yo creo que son textos que nos inspiran y nos llevan a mucho más. Lo reducimos y lo dejamos solo en esa categoría. Y puse ahí, así en las diapositivas las imágenes que son del libro de Kells, ¿sí? El libro de Kells es una de las joyas que tienen justamente en Irlanda, y bueno, realizado por los primeros monjes, tal vez están en las figuras y los pictogramas, digamos, las figuras realizadas más antiguas, ¿no? ¿Y a qué se dedicaron los monjes estos, ¿no? A ponerle imágenes a lo que es el contenido del libro de Kells. Y básicamente, ¿qué son? ¿Qué contiene? Contiene los 4 evangelios. Allí están justamente, es uno de los tantos dibujos, ¿verdad? Son las 4 imágenes que encontramos para representar a los evangelistas, ¿sí? Eh, entonces, el águila, el toro, el león y el hombre, ¿verdad? Aparecen allí. Así como los monjes se tomaban el tiempo de adentrarse en un texto y recrearlo y dibujarlo y ponerle elementos, creo que hoy apropiarnos desde el camino artístico de aquello que a nosotros nos vibra, en este caso, y vuelvo a esto, el Evangelio siguen siendo historias, es una buena noticia. Comenzamos escuchando lo que decía Otile, Otile, ¿sí? Kamatov y ya verás qué bueno es todo esto.
el Evangelio es eso, nos habla de una buena noticia. Los cristianos a menudo estamos escuchando eso mismo, ¿no? Qué bueno, qué es esto. De diversas formas, ahí hay 4 formas que nos la están contando, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Y al mismo tiempo después podremos decir que la predicación es la quinta forma, siempre cambiante, siempre diferente, siempre reenvolvente, ¿no? Que va haciendo, hace algo diferente. Y ahí está el desafío, ponerle la corda y donde entra el talento, la personalidad de cada uno. Y en esto simplemente les comparto, no sé, estos 3 puntos por el futuro para seguir andando, ¿verdad? Incluso en el camino por esto de que queremos unir e integrarnos de donde venimos, ese pasado tan profundo, tan histórico que nos mencionó Agustín, y que nosotros también podemos conectarlo, y también con un pasado a lo mejor no tan de siglos, no tan secular, pero nuestro propio pasado. O sea, apostar a los encuentros. La Biblia es una historia de encuentros. Encuentro del hombre con Dios, pero también de encuentros de uno con el otro. Si vamos al momento fundante, Adán se encuentra con Eva, dice, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Abraham se encuentra con Melquisedec, y María se encuentra con Isabel. O sea, son historias de encuentros. Cada vez que en nuestra propia historia acontecen encuentros, es algo que nos cambia. Posiblemente si pensamos los encuentros que a nosotros nos llevaron a estar en su momento con la persona que después pasó a ser nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, no fue planificado. No sabíamos. La verdad que no me lo esperaba. Fue, bueno, los encuentros y nos definieron nuestra vida, ¿sí? Nos alegraron, nos hicieron doler, nos transformaron, ¿sí? Entonces, apostar a los encuentros, no evadir, sumar, trae algo nuevo. Y en eso nuevo es donde pongo el otro, es lo inesperado. Nos encanta tener una agenda, a mí me encanta tener una agenda. Y también me encanta que no siempre la pueda cumplir, que haya cosas que me exceden, que aparecen los imprevistos. En lo inesperado sigue el fluir de la vida. Hay que estar abiertos a eso. Y, y seguramente lo que después va a inspirar a otros no es lo que agendaste hacer, es eso inesperado que aconteció. Por allí va una clave para mí en este de conectar con historias que inspiran y que hacen algo diferente. Y el otro elemento es la hospitalidad. Los monjes en Irlanda tuvieron muy fuerte este elemento de la hospitalidad. Lo tuvo ya Abraham, ¿verdad? No podía dejar pasar a esos 3 viajeros, esos 3 hombres que se acercaron. No, quédense, un encuentro inesperado. Abraham no podía dejarlo pasar, quédense. Y ese permitir que los tres hombres se queden allí, se hospeden, genera un cambio y genera la fecundidad. Es como que se hace una sinergia en el hogar de Abraham y lo que estaba cerrado y que no podía florecer, comienza a florecer, ¿verdad? Hospitalidad podemos encontrar muchos ejemplos, pero si saltamos directamente al Nuevo Testamento, hospitalidad es la expresión más simple en Jesús. Cuando van estos 2 discípulos de Juan y le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Dice, vengan y vean. Eso no les da una localización, no les dice acá, miren por el GPS, acá te paso la dirección, o vivo en tal calle. No, vengan y vean. O sea, vengan a estar conmigo, participen, hospédense. ¿Sí? No es, y por favor, y no lo digo, no estoy queriendo negar, pero no es que se encuentren en una esquina, no es que van a ver qué pasa en otro lugar, o sea, vengan y habiten. La hospitalidad es algo muy diferente, es estar en la casa. Cuando uno recibe en la casa, se revela. Afuera nos ponemos las mejores ropas y estamos con la mejor máscara que tenemos. En la casa, si alguien habita con nosotros un día, hora tras hora o día tras día, ya nos ve de otra forma. Nos ve de entre casa. Somos de otra manera. Nos revelamos. Bueno, yo creo que por los encuentros, lo inesperado y la hospitalidad, si tomamos esas claves tan simples y tan propias a la vez de lo que encuentro en tantas cosas de las historias bíblicas, hay cosas sorprendentes que nos van a seguir pasando. Cierro este momento diciéndoles que muchos de estos puntos nosotros los trabajamos justamente en Soul Institute. Soul Institute es un instituto justamente que comenzamos aquí con Mercedes, estamos llevándolo en Uruguay y queremos justamente ir por algunos de estos caminos que les ofrecemos. Es un instituto que integra en su perspectiva espiritualidad, psicología, pedagogía, antropología y arte desde el cristianismo con rasgos celtas. ¿Sí? Queremos combinar todo eso, ir integrándolo, ¿sí? Simplemente por poner algunas líneas, podríamos decir más cosas. Alguna de las dimensiones es crear, liberar, transformar.
no queremos dejar de lado todo lo que surge dentro nuestro, los dones que hemos recibido, la realidad de la creación, de la naturaleza. Por el otro lado, también queremos estar conectados con nuestras propias sombras, con nuestras oscuridades, con lo que nos ata, con lo que nos degrada, y al mismo tiempo poder ser liberados de eso, ¿no? Es el aspecto de redención, si lo buscamos, ¿no? En otros términos. Eso es liberar, esclarecer, aportar luz. Y transformar es ir más allá, es ser otra cosa. La vida nueva en el espíritu, podríamos decir. Si miran allí, hay una dimensión trinitaria de creación, redención y santificación. Crear, liberar, transformar. Y no queremos ver la vida desde un solo punto. Queremos tomar todos. Porque a veces, no sé, algunos dicen, bueno, acentuamos la redención. Ahora, tenemos también la creación, tenemos la transformación. Otros no, quedémonos con la creación. No, tenemos lo otro también. O sea, queremos tener ese conjunto y que eso nos impulse y nos desafíe cada vez a más. Estamos contentos con esto que hacemos. Si alguien quiere conocer más, puede ir a la página soulinstitute.life y encontrará así más información. Lo que está bien, está suficiente. Estamos en rediseño justamente, así que esperamos en marzo haberla modificado, pero las bases esenciales están, pero haberla actualizado y poner más elementos. Allí mismo, en soulinstitute.life, van a encontrar una sección donde están los libros. Ahí van a poder encontrar las 6 obras que tengo publicadas y van a poder acceder a cada una de ellas, como les dije, a un tercio de cada una de ellas. Incluso Transformación Interior, de la que hemos hablado hoy, están los 6 primeros y también hay una pequeña versión, un archivo donde hay 3 de los relatos también puestos en inglés. Está la introducción y 3 relatos están en inglés también. Bueno, les agradezco la escucha, les agradezco la chance de haber podido estar participando en esto. Les dejo abierto si tienen alguna pregunta, si quieren compartir algo. Ustedes dejo en manos de los coordinadores cómo quieren manejar este espacio. Bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad que muy interesante, tocaste varios puntos como para charlar, ¿no? A mí se me ocurría ver qué cosas le preguntaría a Daniel de todo lo que dijo, que tocaste unos cuantos puntos, ¿no? Y una pregunta que me venía, Daniel, es, en base a tu experiencia como escritor, como pastor, como psicólogo, ¿qué es lo que más traba al ser humano a desarrollarse? ¿Qué es lo que hace que, ¿no?, uno ve en la vida de uno mismo y de otros tremendas trabas, ¿no? O sea, gente que vive no realizando su interior, frustrándose. En tu observación, ¿qué es lo que vos ves que son las cosas que nos traban más? Mirá, lo que yo encuentro, se pueden mirar desde muchos aspectos. Te lo voy a mencionar, vamos por una línea, después podríamos pensar otras también. Pero los obstáculos en el desarrollo personal es todo aquello que llamamos los miedos, las dudas, las culpas. Como mínimo, siempre todo el tema. Jesús, no en vano Jesús decía, tengan fe, que decir, no duden. O sea, tengan fe, o sea, la duda nos divide, ¿sí? Por el otro lado, los miedos. Jesús nos vivía advirtiendo, no tengan miedo. O sea, una de las arengas continuas a los discípulos, no tengan miedo. O sea, pero generalmente los miedos y las dudas son cosas que nos están paralizando y nos están obstaculizando. El otro elemento que yo sumé en esto es la culpa. ¿Sí? Generalmente la vivencia de culpa nos abruma. Lo podemos encontrar tal vez en la situación del Evangelio días atrás, cuando Pedro ve la pesca milagrosa y dice, apártate de mí que soy un pecador, ¿no? O sea, esa vivencia o sea, la culpa que lo agobia, porque la culpa nos separa, ¿sí? Y al mismo tiempo nos obliga a hacer una serie de cosas. Entonces, poder percibir la vida, que es una de las preguntas que a veces me hago, ¿qué seríamos? ¿Cómo viviría yo? ¿Cómo vería el mundo si pudiera verlo sin el tamiz de la duda, el miedo y la culpa? Claro que la visión de Jesús era mucho más que eso, pero Jesús era un hombre que podía mirar el mundo sin esos obstáculos, lo podía mirar desde otro lugar. Eso como una respuesta así inicial, son las partes que más suelen estar trabando en
en este desarrollo personal. Claro, claro. Sí, sí. Interesante, sí. Vemos eso, ¿no? En la tarea pastoral, ¿no? El miedo, la culpa, los temores. Y ahora, Daniel, ¿cómo ha afectado esto, toda la pandemia, en tu observación de la conducta humana? Bueno, realmente que la situación ha sido muy diferente según los entornos que nos tocaron vivir. Por ejemplo, comparo simplemente Argentina. Argentina pasó por una de las cuarentenas más extremas, que no tiene derecho a llamarse cuarentena, tendrían que inventar un nombre para decir lo que Sí, fue eso. Y Uruguay nunca estuvimos encerrados, nunca estuvimos en cuarentena, ¿sí? Pero claro. salvando las distancias de estas cosas, yo creo, inicialmente hay un ejercicio que es, lo mencioné casi al inicio, cuando dije las crisis que nos marcan y nos obligan a hacer un parate. O sea, fue un parate, una toma de conciencia, como si de repente hay un ejercicio en una escuela que dicen, de repente alguien toca un sonido o hace una música y todos se tienen que quedar quietos en la posición que se encontraban. Y ahí empezar a Mm, percibir cómo estaban, ¿no? Tal vez alguien, mm, si hiciéramos eso de golpe en este momento, decir, bueno, cuando chasqueo los dedos, quietos. Y al chasquear los dedos, uno lo agarró que iba a agarrar un vaso, el otro se estaba así, otro descubre que está excesivamente apoyado en algo y le duele aquí. eh, bueno, pero ese ejercicio de autoobservación que se hace por un minuto para descubrir qué está haciendo mi cuerpo, en qué estoy ocupado, creo que la pandemia nos hizo descubrir a muchos dónde estábamos, con quién estábamos, qué estábamos haciendo, y nos confrontó con una realidad que a veces en el fragor de ir de aquí para allá no, no nos dábamos cuenta. O sea que claro. desde ese punto de vista lo veo como una magnífica toma de conciencia y al mismo tiempo, bueno, nos descubrió nuestras propias fragilidades, ¿sí? O Mm, sea, un montón de cosas que pensábamos que estaba bien, nos dimos cuenta que no, para, no puedo soportarlo, o sea, ¿dónde está mi fisura? Tal vez alguno descubrió que necesita estar más vinculado a otro, que dependía más de la gente de lo que pensaba, ¿sí? mm, O por la economía, bueno, cada uno descubrió un punto, eh, o sea, por un lado toma de conciencia, que es dónde estoy. Por el otro, descubrir las propias fragilidades y si damos un paso, no quedarme con esto, sino mirar el mundo hacia dónde va. Creo que hoy mm, el desafío es estar conscientes de que el tiempo es algo que viene o algo que fluye, en el cual fluimos, y no la expresión que ya ha quedado creo en el desuso, no es volver a una normalidad. Primero, no vamos a volver atrás. Tengo mis serias dudas, como algunos dicen, no era una normalidad en lo que vivíamos, no era una ah, normalidad, nos habíamos acostumbrado, pero no era normal. O sea, ¿cuántos viajes, claro, cuántas reuniones, cuánta plata gastábamos, cuánta energía dispersábamos y decíamos, no, esto hay que hacerlo, no, esto sí, porque mirá, si no claro, voy, si no estoy yo, y de repente el mundo siguió, aunque no hice esto, no fui claro, aquello, o sea, entonces, claro. lo que decíamos la normalidad era una disfuncionalidad a la que nos habíamos acostumbrado. Entonces, Claro. bueno, yo creo que son desafíos y sí aquí habrá que tener una sensibilidad pastoral para descubrir, bueno, por dónde va el andar de Dios y a qué cosas nuevas nos llama, ¿sí? ¿A qué cosas nuevas nos Ajá. llama? ¿Por dónde continuar, ¿sí? Mm, Por dónde seguir todo esto? No querer repetir la normalidad, entre comillas, del pasado, ni nuestras formas, ni las de la sociedad, llamémosle habitual, ni la del mundo eclesiástico. O sea, ¿a qué gran oportunidad nos puede estar trayendo esto? Que nos ayudó a hacer un parate. Pongo nada más un ejemplo. claro. Si no hubiera Sí. estado todo el cierre del COVID, creo que el primer semestre del año hubiera estado lo menos en 6 países, lo cual hubiera estado yendo y viniendo de donde estaba viviendo en Uruguay y simplemente usando el departamento para descansar un poco, ocuparme de lo que sucedía en lo inmediato urgente y partir para el otro viaje. El estar quieto, Claro. el permanecer en el lugar, me permitió poner más energía y decantar más cuál es la proyección y cuál puede ser la pastoral aquí en Uruguay Mm, y qué estilo es el que podría hacerse, si era necesario estar en la ciudad o poder estar en un ambiente hoy que estamos con pandemia, que tenga más espacio, que esté más en contacto con la naturaleza, que hayan cosas más abiertas, con otros ritmos. Entonces, todo esto no lo hubiera pensado si no me hubiera obligado a tener que quedarme en un lugar. Hubiera estado mm. corriendo de un lado a otro.
Claro, claro. Qué interesante, qué interesante. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar acá, Daniel, alguna cosa, alguna reflexión? A ver, Yo tengo una a ver. pregunta. Primero, gracias Daniel, como dijo Agustín, qué buen contenido, tu vida y el libro y tu vida. Y tengo algunas preguntas. El diálogo que vos proponés es con historias de otro tiempo y de otra cultura y tu exploración. Eso me pareció fantástico, casi Sí, fantástico en el sentido literal, ¿cómo porque, porque estás recreando una historia y la estás uniendo aún con el Nuevo Testamento. Cuando yo estuve leyendo el de Rahab, que me conmovió mucho, porque te metiste en la historia de una mujer que sufre un destino que pareciera del que no puede salir y que de pronto el haber escondido a esos israelitas le da la puerta abierta y después está en la línea del Mesías. Y ahí traes la historia de, a ver, me hizo acordar a Jesús, el que no tiene pecado que arroje la primera piedra. Y ella parece que ella se hiciera Jesús y se tira la piedra a sí misma. Hiciste un cruce de historias que tengo que volver a leer. Leíste la Claro, historia, María. Sí, claro, lo digo, leí porque cuando fuimos con Julieta y con Lili y con Gaby, que está presente, Gabriela de Colonia Valdense, Gaby, a cada una nos regalaste un libro. A mí me tocó este. fueron distintos, sí, Sí, entonces yo quería preguntarte, ¿qué te ha dejado a vos como creyente, ¿no? Como pastor, esa articulación a la cual te llevó el Señor en un momento de crisis? O sea, te llevó a una articulación encima despertó un don que quizás estaba dormido. ¿Qué te dejó esa articulación? O sea, porque vos lees la Biblia ahora y ya decís, Dios, ¿qué me vas a mostrar? O sea, tengo que seguir, ¿no? ¿Por dónde voy ahora? Mira, creo que todos en algún momento de la vida, al menos a mí estaba en esa etapa cercana a los 40, ¿no? Nos rompemos. Lo voy a decir muy simplemente. Hasta que no nos rompemos, hablamos de memoria. Hasta que no nos rompemos, damos el discurso del libro. ¿Sí? Te rompes Mm, y ya sale algo de adentro, ¿sí? Y empezás a dar de eso, ¿sí? Entonces, el desafío para mí es eso, y trato, y fundamentalmente en cada cosa que escribo, si sale es porque sale de adentro. No me interesa escribir una teoría o una recopilación, son necesarias y ayudan mucho, pero no es lo que me interesa a mí, ¿sí? Pero justamente lo que descubrí es eso, algo se empezó a romper. Curiosamente, un amigo me había regalado hasta un libro de otras cosas y empecé a descubrir más conexiones hacia mi propia vida, pero podría decir, estar más conectado en un lenguaje de la psicología de Jung, es más conectado al alma, o sea, más conectado al ánima, y donde empieza a venir desde otro lugar, otra voz, y bueno, y ahí me atrevo a decirlo justo dentro de este grupo, ¿no? Porque en definitiva, si todo lo que seguimos y un aspecto de un seguimiento del Señor o de descubrimiento del Mesías, eh, no es porque leamos un libro, o sea, lo que descubrimos por fe, lo que llega en fe, no es un tema racional, no es un tema de que simple vamos leyendo, ah, y ahí está, es un plus, es un salto que nos llega de más allá, somos guiados, en ese sentido tiene mucho la imagen del viento, ¿no? El que ha nacido del espíritu no sabe ni de ah, dónde viene ni de sí. dónde va, es impulsado. Creo que hay que estar abierto a esos impulsos. En uno de los, no recuerdo en qué publicación hice, pero vos, María, me acuerdo que hiciste destacaste todo lo que sucede cuando uno se abre una inspiración. Creo que es cuando le Mm, escribí una carta a Francisco. ¿No? Y sí. simplemente nació de una inspiración, no dije voy a escribir un libro. Escribí una carta y todo eso genera después una historia. Por eso yo creo que tenemos que estar atentos a esas inspiraciones, las que vengan y a dónde nos lleven. Ahora sigo comprometido con esto de escribir. Apareció una novela, una remake sería, volvió a reeditarse en abril del año pasado. Decisión Crítica apareció en Argentina, está impresa,
Ujú. Decisión Crítica es un policial en el Vaticano, que acontece, pero ahora estoy trabajando en otra, así en ratos, por el momento está en pausa, pero ya voy a mitad de obra. También es de investigación, pero en este caso el personaje es una mujer, porque estoy queriendo trabajar el lado femenino, estoy queriendo trabajar la otra visión. Alguien me decía, pero por qué no lo haces como varón? No, no, ya está, eso lo tengo, pero es empatizar, es buscar otras cosas, porque como decías, y vuelvo al primer punto del primer relato de transformación, Mm. sí, es leer y al mismo tiempo sumergirse, es investigar, no es solamente lo que me viene. Sí, leo el pasaje, trato de leer, busco otros puntos dentro de la misma Biblia, pero después trato de investigar un poco, investigo en internet, o sea, es profundizar en la escena, no solamente quedarme con el dato bíblico y con todo lo que voy encontrando, trato de generar, bueno, lo que de un producto medianamente aceptable, ¿no? Un relato en este caso. Gracias por todas estas apreciaciones. Yo quería decirte también, yo soy una lectora de Borges de chica, y este cuento de Rahab me hizo acordar a Tadeo Isidoro Cruz, cuando Borges recrea la escena de Martín Fierro y agrega la incorporación de un personaje más y hace una nueva obra. Y yo creo que lo que hiciste fue, además de recrear, reponer escenas que en la Biblia no están, pero que si uno tuviera que filmarlas, quizás las traería a la escena. Porque el tema de reponer, esto como la lectura, ¿no? Lo que, cada lector, cuando uno repone escenas de la Biblia, porque la Biblia es muy escueta. Sí, Dios creó la luz y dijo qué buena que es, y ya, y pasa al otro día. Pero todo lo que sucede, justamente como dijo un rabino amigo de Agustín, el rabino José Lewin, dice, justamente, y también lo dice Marcelo Montenegro, el pastor judío que es amigo de TJ, dice, justamente hay que prestar atención a todo lo que no está escrito en la palabra, que eso es. Y yo creo que, sinceramente, Dios te ha inspirado a ir a esos lugares. Y en esas recreaciones hasta aparecen misericordias, formas nuevas de ver a personajes que si uno no hace esto los mira como fijos, como roles fijos, ¿no? Así que yo agradezco, realmente agradezco esta obra. Muchas gracias. bueno, gracias por el elogio. Me ayudó porque uno tiene que ir descubriendo en esto y animo a cada uno en lo que esté haciendo, ¿no? Seas músico, escultor, pintor, escritor, en lo que sea, en un momento tenés que creer en vos mismo, porque no hay nadie que te lo pueda decir. Si simplemente tenés que, hay algunos pasos que hay que ir sorteando, pero en el andar de esto, una vez compartiendo con padres del colegio donde iban mis hijas, hubo uno que también escribía y compartimos escritos, y en un momento me dijo, lo tuyo me interesa, quiero publicarlo en una editorial. Al final no salió, se había ido a otro país, pero no terminó saliendo, pero se iba a traducir a otro idioma. Eh, pero fue el mejor halago que recibí hasta ahora, digamos, desde la parte de escritura. Me dice, mira, como vos, lo que vos has escrito es novedoso, yo nunca lo vi así. O sea, los pasajes que vos has puesto, nunca los pude, y lo doy vuelta, pero yo nunca los pude ver así. Dice, y has generado unos canales de acceso a la Biblia, donde la persona, incluso en un momento estaba el proyecto como de incorporarlo como si fuera el estilo revista Sofía, donde lo pueda leer alguien que no cree y accede. Por eso al final están algunos pasajes Sí, bíblicos. Y acá también comparto algo que va dentro de mi método pastoral, si lo podremos llamar así, o estilo, dentro del estilo pastoral. Eh, Quien ya cree, no le voy a escribir, porque ya está, ya cree. Siga por otro lado y hay un montón de gente que hace eso. Me interesa poder ofrecerle algo a quien no cree en un lenguaje no habitual, no apologético, sino como de ofrecer un camino, a ver a dónde me deja esto. También recuerdo un hermano me preguntaba, dice, pero ¿y si se queda solo con tu historia y no llega a la Biblia? Digo, bueno, al menos se queda con la historia, no es algo tan malo, se queda con mi historia. No es que lo obstaculiza para llegar a la Biblia, tal vez puede ser un puente. En el peor de los casos se quedó nomás con mi texto. claro, Eh, pero interesante. puede llegar a eso. Claro, pero vos pones la palabra y entonces la palabra es leída y esa palabra hará, ¿no?
Eso creo, yo creo que hay frases, hay sentencias, hay elementos que son como para que puedan resonar y pueda encontrarlo, así que de ese lado sí. Y también por otro lado, y esto no es por pretender venderlo a quien ya está convencidísimo en su propia fe, no, pero por otro lado, curiosamente esto, que lo pensé para aquel que desconoce a veces lo bíblico, puede interesarle a quien ya está acostumbrado a leer la Biblia, tan acostumbrado que ya no puede verla, porque la Claro. sabe de memoria. Comienzan con el primer versículo y ya. Entonces, mira, léelo esto porque justamente esto me decía, yo lo leo, conozco la Biblia, pero miro esto y digo, ¿de dónde sacó esto? Y me hace volver otra vez a reencontrarme con eso. Así que en ese sentido sí puede ser un estímulo, también una ayuda para aquel que le interese revisar también, aunque ya conozca la Biblia. Hay un dato, recién hablaste de diálogo, María, y sí, es un diálogo. Como diálogo, en realidad, como obra de diálogo, generé otra obra mucho más cortita, ahora simplemente la menciona, es ¿Qué hizo el hijo mayor? Esa sí es Ah, una propuesta de diálogo. Realmente, que el subtítulo es un camino por recorrer, pero toda la obra en sí misma es una propuesta de diálogo, donde eso corresponde a otra experiencia, a otra ruptura, a otras heridas. Sí. qué bueno. Y te proponemos que desde TJ que puedas hablar de Cornelio. Ah, claro, bueno, son personajes, Mira, sí, claro, son sí, personajes interesantísimos, claro, sí, qué claro, bueno. hay mucho. Bueno, podría hablar, pero en realidad, como Bueno, lo escribir. tiene que seguir aquel al que le resuena. Claro. O sea, Uy, no, aquel al que no, le no. resuena, uno echa algo a andar y ahí va. Uno echa Sí. algo a andar y ahí va. Yo, una última cosa quiero valorar porque tengo este libro y también Julieta y Gabriela tienen otros libros y ahora dejamos abierto para que también puedan compartir o hacer preguntas. Tu estilo de escritura, yo también te lo dije en un feedback, es muy preciso y tiene unas imágenes muy potentes. Y eso completa todo el cuadro, no es solamente una recreación, sino que es, eh, acá se nota una persona de lectura y de amor por las palabras, así que es imperdible. Estamos haciendo un marketing. Sí, realmente que sí. No, realmente, no, realmente que Gracias. es así, hay frases que yo las tengo marcadas. eh, Como por ejemplo, voy a leer para animarlos, porque está bueno para animarnos. En la página 12 del libro de la recreación de Rahab, eh, Rahab se confiesa, pero esto no está en la Biblia. Es lo que Dios le puso a Daniel, digamos, como una inspiración para recrear un diálogo que podría haber tenido con Ruth, ¿no? Dice, pero te confieso que mi corazón nunca se ha conformado con nada. Pese a todo lo que había recibido, continuaba inquieto. Y le presenté mi inquietud al Dios del pueblo donde yo habitaba. Le abrí mi alma con un pedido. Si tú eres un Dios más grande que lo que me muestra la ley que me han enseñado, te pido que tengas compasión de esta mujer y me concedas un favor como signo de tu misericordia. Te suplico que mi hijo, que era vos, de cuya línea viene Yeshua, Jesús, te suplico que mi hijo no se case con ninguna mujer de este pueblo. Tal vez la súplica se originó en esa parte de mí que siempre se ha sentido extranjera en medio de ellos, o simplemente nació de los prejuicios que me habitaban en ese entonces. Pasaron los años y el pequeño se hizo hombre. Muchos en el pueblo lo desearon, pero él no perteneció a ninguna. Llegué a temer y a culparme por su soledad, hasta que llegaste tú, querida Ruth, una mujer del pueblo de Moab, una pagana, como yo. Cierro las comillas y dejo el espacio a otras personas que quieran compartir. Gracias, Daniel. Queda abierto, chicas, y hay algunos varones en el Zoom, como Renor, que quieran compartir o hacer preguntas. Es un diálogo, ¿no? Pastor Agustín está ahí. Bueno, no, simplemente me estaba dando ganas de leer el libro, así que me lo va a tener que prestar María, porque Daniel me pasaba sus
sus escritos antes de publicarlo. Me acuerdo, me pasó los primeros escritos y a mí me gustaba mucho, pero la verdad que no tengo el libro. Ahora voy a tener que pedírselo a María o ir a comprarlo. ¿En qué librería se vende en Buenos Aires, Daniel? Si ponen en internet les aparece fácil, esa librería de Santa María. La verdad que los Ajá, que se jugaron, una editorial católica romana, editorial Santa ajá, María, me ha publicado todas las obras hasta el momento. También ajá. están impresos y algunos no, esta sí está impresa, y también está como ebook, o sea que en Ah, realidad ebook, están acostumbrados al ebook, tranquilamente compran online, claro, es una claro, editorial altamente accesible, ¿sí? claro, qué bueno, Está. qué Bueno, bueno. bueno, bueno, gracias por el interés, por esta chance de que se abran más cosas. Lo que yo Sí, le puedo decir, si tal vez, y están con ganas posiblemente de ir cerrando, ¿no? Con el cuento de la reunión, yo dispongo de tiempo si requieren más. eh, Echando a jugar cada uno sus propios dones, los dones nos ponen en otra cosa. A mí esto ajá, de la escritura, a ustedes incluso es esto de camino hacia el segundo concilio de Jerusalén, ¿no? Cada uno ajá, lo que late en el propio corazón nos lleva a más. No hay que perder claro. ese hilo que late, que nos lleva a algo. Mm, Claro, no hay que perderlo y al mismo tiempo el hilo y no hay que perder las cosas que nos dan al enclave cotidiano. Yo no solamente escribo y tengo las otras ocupaciones, actividades, ¿sí? O sea, sin desatender lo que tengo que hacer, también hago lo otro donde, claro, donde parece que lleva adelante, pero los animo a cada uno en lo que se encuentre, que, que no pierda eso que late adentro y que lo va a llevar al camino que es único para qué cada bueno, uno. Y realmente va a claro, poder decir sobre eso la expresión, ¿no? De qué bueno es este año, sí. qué buena es esta vida que tengo. Amén, Veo que amén. ha aparecido una pregunta, si Sí, alguien, Sí, no sí. sé si la Hay una quieren leer. pregunta. Por ahí, Renor, podés abrir tu micrófono y hablar directamente con Daniel. Buenas noches, hermano Daniel. Buenas noches. Bendiciones desde La Paz, Bolivia. Buenas Buenas noches, noches a todos Renor. los hermanos en Gusto. Cristo. ¿En qué género literario usted considera que están escritos sus libros? Ajá, ¿qué género literario? Claramente que en qué género literario son prosa, no estoy haciendo poesía. Generalmente escribo en una forma de redacción. Eh, Aclaro algo, no es histórico, o sea, no es poesía, no es histórico, ¿sí? Es un cuento, pero tampoco es un cuento de había una vez, ¿sí? No es una vez, o sea, era en un momento, comienza en un momento determinado, pero es simplemente prosa. Eh, sí toman un cierto acento que podría transformarse en ese libro que estamos hablando ahora, Transformación Interior, hacia lo poético en el final, que es cuando conectan hacia el Nuevo Testamento. Porque vamos a ser muy honestos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que lo que sucedió en el antiguo conecte con el nuevo? Bueno, hay que encontrarlo, ¿sí? Pero cuando conecta, me parece que el lenguaje poético es el que más nos puede llevar a eso. Siempre la puerta la he encontrado en intuiciones, en sueños, en muerte, en varias cosas, ¿no? Eh, pero el género es simplemente narrativo, ¿sí? No sé si esa era la pregunta o si es otro tipo de pregunta a la hora de preguntarme por los géneros. No, está bien, hermano. Gracias por la respuesta y vamos a estar atentos a que su libro también llegue acá a Bolivia. Bien, llega, partiendo de que es un ebook, se puede adquirir en cualquier lugar porque se toma desde internet. Y aunque no lo estuvieran comprando, pueden acceder por la página de The Soul Institute, la que mencioné, soulsinstitute.life, ¿sí? Soulsinstitute.life, lo pueden encontrar, pueden acceder a la obra, que está al alcance de todos. Muy bien. Gracias por ponerlo, María. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna cosa. Si No, no, Acá, yo, Gabriela o Julieta. no, yo solamente quiero acotar que escuchándolo a Daniel con todas estas lindas maneras de impulsarnos en un año difícil, ayer en la misa
justo se leyó una palabra de Jeremías y la voy a traer porque me parece que básicamente tiene que ver con la confianza que él puso en el Señor. Y dice Jeremías 17, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Creo que esto, toda tu charla, todo lo que nos estuviste expresando de corazón, a mí me remontó a esa palabra que escuché ayer y me trajo mucha alegría de saber que, bueno, a pesar de un tiempo difícil en el que hubo, como vos dijiste, miedos, en el que hubo dudas, en el que hubo culpas, porque esto no fue fácil, la pandemia, es un mensaje esperanzador como el de Jeremías en esta palabra, que nos hace esperanza confiando en él, haciendo dar más frutos, ¿no? Nada más que eso. Gracias. Hermosa metáfora, Julieta, la que nos trajiste, y es para adentrarnos y para poder repetirla y tenerla, ¿no? Casi como el Salmo 1, ¿verdad? Empezar a repetirla, tenerla y permitir que eso nos habite. Cuando generamos ese diálogo con la palabra es donde se recrean cosas y surgen cosas nuevas. Muy bien. Gracias, Daniel. Bueno. Está Gabriela Prochet, la otra que es paisana de Uruguay, de Colonia Valdense. Gaby, si podés abrir tu micrófono. Hola, sí, buenas tardes. Sí, no, el libro que yo había leído, que nos regalaste cuando era diferente, era el de la parábola del hijo pródigo, énfasis en el hijo mayor, que habías hecho diferentes propuestas de cómo podía terminar, porque como tenía un determinado fin y cómo se habría procesado el fin, al final había diferente que era una forma de hacer pensar, ¿no es cierto? De hacernos pensar la situación. Y me gustó mucho eso de extender un camino para poder evangelizar, ¿no? Porque como decías, que presentabas el texto y a personas que tal vez no eran de la fe, pero que les daba la posibilidad de abrirse y que más adelante pudiera tener una apertura, quién sabe, porque es Dios el dueño de esas aperturas del corazón de las personas, ¿no? Gracias por compartirlo, Gabriela. Y sí, nos toca sembrar y lanzar lo que vamos teniendo cada uno de nosotros, ¿sí? Daniel, este ministerio que tiene que ver con conectarnos con los judíos, yo te preguntaría, ¿qué es lo que más rescatarías o valorarías del pueblo judío, de esa herencia espiritual que tenemos? Tal vez es muy simple. A Jesús lo recibimos. O sea, uno puede decir claramente Jesús, pero no, eso sería por un lado, a ver, es lo esencial, no cabe duda, pero sería simplista. Yo creo que así como alguna vez algunos decían que tendríamos que aprender a unir Oriente y Occidente y tener una visión más equilibrada, o sea, de otra forma, ¿no? De la percepción del mundo. Bueno, creo que poder sumergirnos realmente en la historia, la cultura del pueblo de Israel, la tradición, no para volver al pasado, pero poder percibirla, nos haría comprender y potenciar mucho más el sentido del Evangelio.
que así como algunos lo pueden ideologizar y para un marxista Jesús es un revolucionario y para, no sé, un psicologista Jesús es un terapeuta y es en cualquiera, bueno, la Iglesia cristiana en Occidente también lo ha desgajado un poco. O sea, volver a la raíz y todo eso podría darnos más elementos, ¿no? La liturgia lo hace siempre, o sea, siempre tenemos el Antiguo Testamento que nos está acompañando, pero eso es simbólico. Tal vez poder sumergirnos un poco más y estas vinculaciones que están haciendo todos ustedes con el grupo, bueno, también es de bendición, de crecimiento y sin duda ayuda a todo el cuerpo. Pero creo que es conocer más. Yo rescataría que en realidad es aproximarnos. Aquí estoy compartiendo con lo que es la comunidad judeo-cristiana, justamente en el Uruguay. Bueno, aprendo, me estimula, cada vez me descubro como un ignorante. Digo yo, mirá, así como alguien a veces se acerca a mí y me pregunta, ¿ustedes en el anglicanismo creen? O sea, porque no tienen la menor idea de tal cosa, o me dicen, ¿y cuál es su religión? Me dice a veces otro cristiano como si yo fuera, vaya a saber de qué otra cosa, ¿no? Bueno, creo que a ese mismo nivel a veces uno dice, sí, los judíos, no, o sea, tendríamos que estar mucho más consustanciados, mucho más conectados, ¿sí? Pero al menos en mi caso, y como en el de muchos, hemos vivido de espalda esa historia, no por un rechazo, simplemente porque hemos empezado mirando para otro lado y seguimos por ahí, pero qué bueno que ahora podemos integrar, ¿no? Podemos estar conectando. Yo siempre decía con mi amigo el rabino mesiánico, José Levin, que algún día espero que lo conozcas, o si querés alguna charla sobre judaísmo mesiánico, te hacemos el contacto, pero yo siempre le decía a él en chiste, esto es como una película, nosotros agarramos por la mitad, de Jesús para allá, ¿no? En cambio ellos la película la agarraron desde el principio, entonces su forma de mirar la película es muy distinta a la nuestra, ¿no? Ponía yo ese ejemplo y él siempre se ríe y lo pone de ejemplo, de que claro, nosotros sin ese trasfondo de la cultura hebrea, bueno, agarramos de Jesús para allá y tenemos algunas historias del Antiguo Testamento, pero nuestra cosmovisión no es hebrea y por lo tanto perdemos muchas cosas que en el Evangelio que tienen que ver con la cultura hebrea, ¿no? Hace poco Marcelo Montenegro, que es judío, pero es pastor evangélico y siempre se pasa enseñando el trasfondo judío, él está ahora en Estados Unidos, ¿no? Entonces fue una radio cristiana muy conocida y el director le dijo, bueno, a ver, ¿de qué nos sirve a nosotros esto del judaísmo, lo que usted quiere enseñar? A ver, entonces este pastor Marcelo le dijo, a ver, elija cualquier libro de la Biblia que le voy a decir por qué le va a servir. Él dijo, bueno, del Antiguo Testamento, no, si quiere elija del Nuevo Testamento. Entonces dijo, bueno, el Evangelio de Juan. Muy bien, le dijo. ¿Querés algún pasaje en particular? Bueno, la resurrección de Lázaro. Muy bien. Le dijo, ¿por qué te crees que Jesús tardó 4 días en ir a resucitar a Lázaro? Porque no tiene lógica eso, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? Que fueran 4 días, ¿no? ¿Vos lo sabés, Daniel? No, contame. Bueno, ahora te lo voy a explicar porque este hombre judío me lo explicó a mí. Dijo, porque en la cosmovisión hebrea y judía, y en la teología hebrea, el alma estaba todavía dando vueltas a los 3 días. Entonces Jesús tenía que ser 4 días para que certificaran de que fuera una absoluta resurrección y no de que el alma estuviera cerca del cuerpo. Interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces Marcelo le dijo, nosotros como judíos conocemos esa teología y esa tradición. Ustedes obviamente no la conocen, pero al conocerla van a leer el Evangelio con otra profundidad. Y dice que el de la radio dijo, no, por favor, quiero que usted tenga un programa acá, ¿no? En la radio. Pero él dio un pequeño ejemplo de muchas cosas que nosotros leemos en el Evangelio, pero claro, no conocemos el trasfondo. Entonces, por eso tenemos que aprender. No significa que nos hagamos judíos, porque no hace falta, nuestra identidad no es judía, pero sí que aprendamos de ello cosas que nosotros desconocemos, ¿no?
Entonces, interesante ese ejemplo, ¿no? Enriquece y es muy esclarecedor, sin duda. Al mismo Ajá, tiempo, en esto, que miramos hacia atrás, remarco el nombre del movimiento, Towards, ¿no? Es el Asia. ajá. Towards, claro. Ya, para mí, lo más importante no es de dónde venimos, Ajá, es a dónde vamos. qué O sea, bueno, exacto. lo que nos une, tal vez nos separan las procedencias, si miramos, ¿no? Porque procedemos de lugares muy diferentes, pero nos Claro, une a dónde vamos. ¿Sí? En ese exacto. sentido, si bien hay una riqueza en apropiarnos de todo lo que tenemos por la historia y vamos a Sí, tener un presente mucho más pleno, el desafío es el hacia dónde vamos. Y el hacia claro, dónde vamos ya es una síntesis donde no hay ni judío ni pagano. claro, Es otra claro, cosa, es la mirada de Pablo. claro, O sea, ahora claro, está bien porque, bueno, ahora tenemos que conectar y queremos revalorizar eso. No claro, obstante, lo importante es a dónde vamos. Y en eso donde claro, vamos, lo vamos descubriendo. Es como ir percibiendo, y son cosas donde, bueno, donde vamos a ir siendo transformados en el andar cotidiano. Y no digo porque nos morimos, sino que habrá muchas cosas que tendrán que seguir siendo renovadas claro, en el andar, ¿no? claro. Qué bueno, qué bueno. Y, y fíjate, Daniel, que hasta incluso nos cuesta el diálogo, entre los mismos cristianos nos cuesta el diálogo, ¿no? Es decir, ¿cuánto nos falta, no? Sí, sí, mira, no quiero alargar esto porque me Sí. imagino que tienen una vida después de esta charla también. Eh, los otros días hablaba con alguien recordando de otros momentos, épocas, y le digo, bueno, vamos a ser muy honestos. Claramente lo que hoy hacemos como iglesia no tiene nada que ver con lo que hizo Jesús. Esta Claro, es la parte polémica de toda la charla, justo con lo que vamos a cerrar, ¿verdad? Pero no, lo que hacemos como iglesia no tiene nada que ver con lo que ha hecho Jesús, o sea, el estilo. Después lo justificamos como que debe ser así y no podría ser de otra forma, pero aceptemos que son formas que se fueron desarrollando tradicionalmente, pero que no están hechas en piedra para que siempre tiene que seguir así. Después nos claro, encanta poner lo que lo que nosotros generamos, le damos el dato de revelado y lo divinizamos, y encontraremos algo que lo fundamente. Pero no es por donde empezó el maestro. O sea, el maestro dijo, no, pueden hacerlo de otra forma. Podrían, no, es más, me gustaría que lo hicieran de otra forma. Yo creo que a eso es lo que tenemos que poder abrirnos. Y los cristianos seguimos peleándonos en nuestras formas. claro, Pero cuando vamos claro, a lo esencial de Jesús, y todo, a ver, el Evangelio siempre nos renueva, el Evangelio siempre nos refresca. El Evangelio claro, no me hace meterme, o sea, cuando hablo del Evangelio estoy hablando de Jesús en acción, ¿no? Jesús haciendo cosas, estoy ubicándome en los 4 Evangelios, ¿sí? A eso. Eh, Inspira, ¿no? Motiva, pero las más de las veces las cosas que hacemos nos generan eso, ¿sí? claro, Entonces ahí es donde yo digo, bueno, no dista mucho lo que nosotros hacemos de lo que hacía Jesús. claro. Nada más, Bueno, como una pequeña frase, una no, opinión muy coloquial. creo que con esto, Daniel, con esta reflexión vamos a ir cerrando porque creo que ha habido mucho contenido en tu charla y, viste, todo buen predicador sabe en qué momento parar, viste. Y creo que en este momento tenemos que parar para asimilar todo lo que hemos escuchado, hablado. Te agradecemos muchísimo. Desde ya, sentite cerca nuestro. Nosotros cada 15 días tenemos charlas con distintas personas. Cualquier cosa que quieras preguntarnos del movimiento o alguna conexión con algún rabino mesiánico, desde ya te sentimos como amigo, así que por más que estés en Uruguay, sigamos conectados porque es muy lindo y no va a ser tu última charla, en un tiempito te vamos a pedir otra, ¿ok? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco y quiero destacar simplemente que, a ver, estamos por esto que nos convoca, que es claro y que es parte de la misión, pero quiero remarcar especialmente y agradecerte, Agustín, todo el tiempo caminado fraternalmente como amigos, o sea, como hermanos en la fe y como Sí, amigos, ¿sí? amén, O sea, amén. eso no se olvida, lo tengo siempre presente, así que agradezco Y, toda tu compañía, tantos años, gracias, Señor, en la gracias. Y te debo una visita a Uruguay, que en cuanto podamos vamos a ir para allá, ¿eh? Son bienvenidos. Espero que ahora que sabés que vivo en este barrio, igual quiere seguir viniendo y no diga, no,
ahí no voy. Está bien. Bien. Bueno, vamos Agustín. a cerrar con oración. Sí, Agustín, Sí, ¿qué te parece si bendecimos Uruguay? amén. La Sí. bendecimos y bendecimos la iglesia de Jesucristo en Uruguay. ¿Qué te parece? Claro, claro. Y bueno, ¿quién va a hacer esa oración? Y acá hay varios intercesores. Cada intercesor puede hacer una oración, porque siempre oramos por Uruguay los jueves, pero hoy podemos Ajá. abrir los micrófonos y uno a uno una breve oración de bendición sobre la nación de Uruguay, nuestra nación hermana, y sobre la iglesia de Uruguay, toda la iglesia de Bien, Jesucristo, el cuerpo. Está dale. Julieta, están las chicas Patricia, Graciela, está, Sí. también está la hermana de Silvana y su esposo. Una oración breve Bueno, para bendecir y pero tu oración, Agustín, bueno, obviamente. y yo termino el periodo de oración Vos y el cerrás la que, oración. el que no quiere orar en voz alta, bueno, no lo haga, hágalo en voz, Sí, en silencio, pero algunos que se animan y quieren pueden orar en voz sí, alta. Y yo sí. termino el periodo de oración. ¿Está bien? Especialmente los intercesores que siempre oramos. Hoy tenemos a Daniel y Gaby. Qué lindo que es bendecir esta tierra. Adelante. Bueno, empezá vos, María, y después siguen las otras personas. Bueno, Señor, te damos gracias por la nación Uruguay, a que tanto amamos Amén, y amén, tanto visitamos y valoramos su gente, sus valores, la sencillez, el respeto. Gracias, Señor, por esta nación. Pedimos tu bendición sobre el presidente y sobre todas las autoridades, que los guíes con sabiduría. Pedimos tu bendición sobre las comunidades de cada comunidades de inmigrantes que hay, y pedimos especialmente tu bendición sobre la Iglesia de Jesucristo en la nación de Uruguay. Pedimos por la unidad en el Espíritu, aún en esa diversidad preciosa que nos has dado. Y Señor, y pedimos que la nación y la Iglesia de Uruguay pueda abrir los ojos al hermano judío mesiánico que está reapareciendo en el principio de los últimos tiempos. Gracias por Daniel y gracias por Gaby. Los amamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden abrir sus micrófonos y orar. Julieta, Silvana, Patricia. Sí, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que ha compartido Daniel en esta noche, en esta tarde. Pedimos, Señor, por toda la población de Uruguay, Señor, que tú estés abriendo los ojos espirituales, los oídos espirituales del pueblo, Señor, para que te escuchen, para que te conozcan. Señor amado, clamamos por Uruguay, Señor, para que sea una nación que esté regada por tu Espíritu Santo, Señor, para que se ablande esa tierra, para que la buena semilla caiga en una tierra fértil, Señor. Eso pedimos por Uruguay, por toda la población, incluido, Señor, el presidente, todas las autoridades de cada localidad, de cada población, de cada provincia. Señor amado, te rogamos que tú, Padre mío, a través de tu Espíritu Santo, estés levantando, Señor, que estés levantando, Padre, una amistad, una cercanía, una fraternidad, Señor, entre judíos, mesiánicos y los hermanos que están en Uruguay, Padre. Toda iglesia cristiana, Señor, también se han abierto sus ojos, se rompan, Señor, las barreras, Señor, los obstáculos, los límites, se rompan los prejuicios, caigan los prejuicios, Señor, y puedan ver a los judíos mesiánicos, Señor, como ellos mismos.
clamo, Señor, que tú estés uniendo y que haya una comunión entre judíos mesiánicos y los gentiles uruguayos, Señor. Pedimos, Padre, que tú estés uniendo todo esto, que tú estés obrando, Señor, en cada corazón, que estés obrando en las leyes del país, Señor, para que haya presencia cristiana fuerte en ese lugar, en ese país. Encomendamos a Uruguay, también a la iglesia de Uruguay, Señor. Encomendamos en tus manos poderosas. Y clamamos, Señor, pongas pasión por las almas en ellos, para que lleguen a todos los lugares, Señor, y a todas las personas de nuestra querida Uruguay, Señor, que tan vecinos somos y nos parecemos tanto. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú haces en cada país, en cada nación. Amén. Y en el tiempo determinado por ti, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Sí, Señor. Amén. La vida del obispo Daniel, su familia, amén. Todos los proyectos que tienen para este año, Señor, en la iglesia allí. Los bendecimos también, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y bendecimos amén. A la iglesia de Uruguay. Amén. Bendecimos amén. A todo el país, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Julieta, te invitamos a que puedas orar por Uruguay. Amado Padre, te agradecemos por esa bella Uruguay, por todo el tiempo que hemos caminado por ella y en la que nos hemos sentido tan abrazadas. Señor, bendecimos sus costas, bendecimos sus campos, bendecimos sus cielos, y verdaderamente, Señor, levanto mi voz para que la gloria tuya caiga sobre Uruguay y los bendiga grandemente en todo aquello que los uruguayos, nuestros hermanos, nuestros amigos, todas aquellas personas que habitan en ese lugar tengan vida, y vida en abundancia, con tu paz que solo tú puedes mandar. Amén. Amén. Gracias, Julieta. Silvana. Amén. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos regalaste. Realmente nos sentimos visitados, inspirados por ti, y queremos bendecir la vida de nuestro hermano Daniel, su familia, su esposo. Señor, ellos como representantes, Dios, y como instrumentos tuyos para edificar, Señor, con tu reino y con todo lo precioso, Señor, que tú puedes equipar a un ser humano, Señor. Y en este caso, el hermano Daniel, Señor. Bendecimos Uruguay a través de sus vidas, sus familias. Confórtale, sosténle. Gracias, Señor, porque a través de todo lo que hoy él compartió, hemos podido ver tu gracia, tu favor, y cómo tú obras de las diferentes áreas, Señor, en las personas. Así que bendecimos a Uruguay con palabras de vida, con palabras de edificación, de bendición, Señor, conforme tú nos has enseñado, sea tu paz, Señor, y creemos, Dios, que ya tú has tendido un puente, has tendido una conexión, y veremos, Señor, veremos la bendición y el levantamiento, el levantar, Señor, de intercesores y de personas, Señor, que se levanten a favor de Uruguay para esta reconciliación, esta unidad que tú nos enseñas, Señor, como judíos y gentiles. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizás alguien de Bolivia, Agustín. Quizás Marcelo, Renor, una breve oración, Renor, breve oración, bendiciendo Uruguay. Padre amado, bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque en esta oportunidad me permites hacer una oración, Señor, por la República Oriental del Uruguay, una república que, siendo aún pequeña, tiene un corazón grande, Señor,
para tu gloria y tu honra. He conocido, Señor, me viene a la memoria el hermano Yamandu Vélez, misionero que estuvo en Bolivia, con quien pudimos hacer una amistad hace muchos años atrás. Si el que sigue vivo, Señor, te pido que lo bendigas, le siga dando sabiduría e inteligencia. Asimismo, Señor, he tenido la oportunidad de hacer muchas amistades en Naciones Unidas con uruguayos que siempre han sido tan gentiles, amables conmigo y con el pueblo boliviano. Gracias, Padre, bendigo a este pueblo, bendigo a esta nación, bendigo a sus autoridades, bendigo al hermano que hoy día nos ha dirigido también con su enseñanza, Daniel, y oro, Señor, porque también en Uruguay TJC2 puede estar presente a través de muchos hermanos que tengan esa carga, Señor, por la unión entre el pueblo judío y el pueblo cristiano gentil. Gracias, Padre, por la República Oriental del Uruguay. Lo bendigo de todo corazón y te pido, Señor, que tu mano poderosa esté sobre esa república hermana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por todo lo que hemos escuchado y gracias porque hay una amistad con Daniel. Señor, no es una cuestión formal nomás, hay una cuestión de sentimiento, de aprecio, que es mutuo. Y Señor, gracias porque hoy hemos escuchado cosas que nos hacen pensar y nos han desafiado. Lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.